Vamos a ver en este video ejemplos resueltos de los temas relacionados con la unidad 2, ecuaciones de redes. Estos ejemplos no son tomados de la guía, son ejemplos generales, ni demasiado difíciles ni demasiado fáciles, que tratan de incorporar conceptos, contenido, para que ustedes después puedan afrontar las guías con más herramientas. Este primer ejemplo tiene que ver con el método de mallas o nodos, y la pregunta que debemos hacernos cuando vamos a utilizar uno de estos métodos, pregunta que no es casual, es ¿cuál de los dos nos conviene más? Si nosotros inspeccionamos el circuito, nos vamos a encontrar con que el mismo tiene 3 nodos principales y 3 mallas independientes. Recuerdan que cómo podían determinar las mallas, ya sea por una pequeña formulita relacionada con el número de nodos principales y ramas, o con los imaginarios cortes que le podíamos hacer a las ramas hasta que no quedara ningún camino cerrado, que en este caso con 3 cortes ya estaría. Las corrientes de malla que podríamos decidir hacer son estas 3. Por ejemplo, las 3 las hemos dibujado en sentido horario. Podríamos haberlas dibujado en cualquier sentido, nos da exactamente igual, porque los signos después van a acomodar el resultado final. Si vemos los nodos, entonces estos son los 3 nodos principales. De esos 3 nodos principales, uno lo tomamos de referencia, elegimos el inferior porque básicamente ahí se juntan o se unen 4 ramas principales, mientras que en los otros dos se unen 3 ramas principales. Esto hace que se facilite un poco la tarea posterior una vez que hayamos planteado las ecuaciones. En el ejemplo anterior podíamos elegir entre nodos o mallas, y lo que debemos hacer es elegir aquel método que resulte más simple en su resolución. Si planteábamos 3 ecuaciones de mallas, o sea un sistema 3×3, o 2 ecuaciones de nodo, un sistema 2×2, es evidente que tenemos que recurrir al método de los nodos. En este caso, vamos a ver el caso de mallas solamente, y presenta una particularidad al circuito. La particularidad es que en una de las ramas principales tenemos una fuente de corriente, en este caso de un valor de 10 amperes. Fíjense que en esa rama, que la integra además la resistencia de 5 ohm, la corriente de malla 2 tiene que adoptar obligatoriamente el valor de la fuente de corriente, en todo caso con el signo negativo porque están en sentido opuesto. Entonces aparece lo que llamamos una restricción, y es que la corriente de malla 2 va a ser igual a menos 10 amperes. Por lo tanto, si ya tenemos el valor de una de las corrientes de malla, solamente nos resta plantear una ecuación para la otra corriente de malla. Planteamos la ecuación para la malla circulada por la corriente I1, que es la expresión que tenemos acá. Luego en esta expresión reemplazaríamos I2 por menos 10 amperes y obtendríamos el valor de I1. Finalmente, calcularíamos las corrientes de rama, donde, por ejemplo, la corriente que circula por la rama de la izquierda, la de la fuente de tensión de 10 volt y la resistencia de 2 ohm, coincidiría con la corriente de rama 1. La corriente que circula por esta rama ya sabemos que vale 10 amperes con el sentido de la fuente de corriente. En tanto, la corriente en la rama central, en la resistencia de 1 ohm, va a ser igual a I1 menos I2. Ahora vamos a ver un ejemplo de nodos con presencia de fuentes de corriente. En este caso, 2 fuentes de corriente. Recuerden que cuando planteábamos nodos, considerábamos al pararnos arriba de un nodo a todas las corrientes salientes y escribíamos las ecuaciones de esa manera. En este caso tenemos 4 nodos principales, tomando el inferior como referencia. Los otros 3 serán los nodos que utilizaremos para plantear las ecuaciones. Y si bien en este ejemplo en los 4 nodos se unen respectivamente 3 ramas principales, hemos elegido el inferior por comodidad.
Es más fácil referirse al nodo que está abajo cuando es así. Bueno, planteamos las ecuaciones para los tres nodos. O sea, a esta altura no hace falta que veamos todo el detalle, pero por ejemplo, para el nodo 1 vamos a tener que plantear la corriente entre el nodo 1 y el nodo 2, B1 menos B2 sobre 8. Recuerden que cada término es una corriente. Más la corriente entre el nodo 1 y el nodo 3, B1 menos B3 sobre 2. Y podríamos poner menos 5 por la fuente de corriente de 5 amperes o igual a 5 es exactamente lo mismo. Haríamos lo mismo para el nodo 2 y nodo 3 y luego lo que tendríamos que hacer es pasar a resolver las tres ecuaciones con tres incógnitas. Este sería el determinante que nos quedaría de las tres ecuaciones de nodos anteriores. Yo creo que ya les mencioné que este determinante lo podemos plantear de manera directa. Simplemente hay que tener un poquito de experiencia y cuidado. Por ejemplo, en esta posición 1,1 del determinante paramétrico de conductancias, tenemos la suma de un medio más un octavo, que son un medio, nodo 1 a nodo 3, un octavo, nodo 1 a nodo 2. En este camino no aparece ninguna resistencia. Acá tenemos un 0. ¿Y esto qué está vinculando? Y esto está vinculando el nodo 2 con el nodo 3. Entre el nodo 2 y el nodo 3 no tenemos ninguna resistencia. Tenemos sí una fuente de corriente. Bueno, luego aparecerían las tres tensiones del nodo, que son las incógnitas a resolver, y finalmente las corrientes de las fuentes de corriente en función con el signo que les corresponda. Con respecto a los métodos de nodos y de mallas, sea cual sea el método que elijan, el análisis del circuito no termina al averiguar las corrientes de malla o las tensiones de nodo, ya que estas no tienen existencia real y simplemente son el medio para obtener las corrientes de rama y las tensiones en los distintos elementos del circuito. En este ejemplo, número 4, vamos a ver el caso de los nodos con una fuente de tensión. Así como vimos recién que las mallas, las corrientes de malla en presencia de fuente de corriente sufrían una restricción, cuando solamente hay una fuente de tensión, como ocurre entre el nodo 1 y el nodo 2, y queremos plantear nodos, vamos a tener también nuestra propia restricción. Y enseguida vamos a agregar un nuevo concepto más. La restricción es la siguiente. La tensión del nodo 1 es igual a la tensión del nodo 2 más 20 volt. Fíjense la polaridad de la fuente y es evidente que si vamos al revés, por ejemplo, entre el nodo 2 y el nodo 1, la fuente sube la tensión. También podemos decir que la tensión del nodo 1 menos la tensión del nodo 2 es 20 volt. Con lo cual, claramente, el nodo 1 está más potencial que el nodo 2. Esto es una restricción. ¿Cuántos nodos nos quedan? Nos queda el nodo 3 para plantear su ecuación, lo que hacemos normalmente. B3 menos B1 sobre un sexto, más B3 menos B2 sobre un medio, igual a 8, fuente de corriente. Y ahora, si quisiéramos plantear las ecuaciones para el nodo 1 y para el nodo 2 de manera independiente, nos encontraríamos con el problema que entre el nodo 1 y el nodo 2 tenemos una fuente de tensión. Entonces este problema se soluciona de la siguiente manera. Tenemos tres incógnitas, por lo tanto precisamos tres ecuaciones. Entonces la tercera ecuación la vamos a obtener de lo que se llama el supernodo. El supernodo, lo hemos marcado acá en el circuito en rojo, es un nodo integrado por otros dos, el B1 y el B2, en este caso, de los cuales se conoce la diferencia de potencial entre ellos, 20 volt. Entonces planteamos todas las ecuaciones para el nodo 1 y todas las ecuaciones para el nodo 2, que son las ecuaciones del supernodo, y no incluimos ningún término relacionado entre el nodo 1 y el nodo 2. Entonces va a aparecer, por este lado, B1 sobre un cuarto, más B1 menos B3 sobre un sexto, y por el otro lado, B2 sobre un medio, más B2 menos B3 sobre un medio, igual a 0.
Este concepto de supernodo, que aparentemente podría resultar complicado y exigir alguna pregunta, alguna cuestión, no es en realidad tan difícil si lo vemos así como en este ejemplo. Por supuesto, después ustedes harán las preguntas que sean necesarias. Bien, como último ejemplo del tema de nodos y mallas, vamos a ver cómo analizar este circuito o cómo plantear las ecuaciones en presencia de una fuente dependiente, que en este caso es la fuente 3 y 1 que tenemos acá arriba, que depende de la corriente I1 con el sentido indicado. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta a la hora de plantear las ecuaciones. El nodo 1 y el nodo 2 los planteamos de manera normal. De hecho, como tenemos tres nodos principales, uno diría, bueno, con dos ecuaciones alcanza. Sí, alcanzaría si no hubiera fuentes dependientes. Pero si ustedes revisan las dos ecuaciones que acaban de aparecer, las incógnitas son tres: B1, B2 e I1. Por lo tanto, nos hace falta una ecuación más para poder resolver el sistema. Y esa ecuación va a salir de plantear la corriente I1. Vamos a llamar una restricción porque la corriente I1, de acuerdo a su sentido, que es este, el correspondiente, tiene que ser igual, si seguimos este camino, a 50 menos B1 sobre 6. En realidad, esa corriente aparece arriba, en uno de los términos, y si lo vemos acá, está, aunque aparece con el signo cambiado. Comenzamos ahora con los teoremas de Thevenin y de Norton. Lo que vamos a tener que hacer acá, en este circuito sencillo, es calcular desde los terminales A y B la tensión equivalente de Thevenin, la corriente equivalente de Norton y la resistencia equivalente, vista desde esos dos terminales. La tensión de Thevenin, escrita así, es la tensión entre A y B a circuito abierto. Significa circuito abierto que entre A y B no circula ninguna corriente. La corriente de Norton, o corriente entre A y B, sería la corriente de cortocircuito entre los dos terminales A y B, que es lo que vamos a determinar. Y la resistencia equivalente es la resistencia vista desde los terminales A y B, que también la podemos llamar resistencia AB, o resistencia de Thevenin, o resistencia de Norton. Todas son iguales. Comencemos con la tensión de Thevenin, con su cálculo. El único camino cerrado que tenemos en este circuito es el que está circulado por la corriente I. Calculamos esa corriente, nos da un valor de 2 amperes, y por lo tanto la tensión entre los terminales A y B va a coincidir con la tensión entre los terminales de la resistencia de 5 ohm. Si la corriente I vale 2 amperes, al circular por la resistencia de 5 ohm va a producir una caída de tensión de 10 voltios con la polaridad indicada más menos acá. Por lo tanto, esa va a ser el valor de la tensión de Thevenin. Vamos a calcular la corriente de Norton. Para ello lo que tenemos que hacer es cortocircuitar los terminales A y B. ¿Qué ocurre? Cuando cortocircuitamos los terminales A y B, la rama de 5 ohm en paralelo con el cortocircuito desaparece de nuestro análisis, porque por ella no va a circular ninguna corriente. Así que simplemente la corriente de Norton va a ser el cociente entre la fuente de tensión de 60 volt y la resistencia de 25 ohms. Esto nos da 2,4 amperes. Y finalmente, para calcular la resistencia equivalente desde A a B, lo que debemos hacer es pasivar la fuente de tensión. Recuerden que pasivar la fuente de tensión es cortocircuitarla. Al cortocircuitar la fuente de tensión, visto desde AB, lo que nos queda es el paralelo de las resistencias de 5 ohm con la de 25 ohm. Ese valor nos da 4,17 ohm y es la resistencia equivalente de nuestros circuitos. Entonces, hemos encontrado lo que buscábamos: la tensión de Thevenin, la corriente de Norton y la resistencia equivalente. Y ustedes me podrían decir, bueno, pero si ya calculamos la tensión de Thevenin y la corriente de Norton, podríamos habernos ahorrado el paso de calcular la resistencia equivalente.
Veamos si esto se cumple. Se cumple efectivamente, porque podríamos haber calculado el cociente entre la tensión de Thevenin y la corriente de Norton y obtener directamente la resistencia equivalente sin necesidad de hacer todo el desarrollo que hicimos. Esto es cierto. Si estamos seguros de que los valores que obtuvimos de Thevenin y de Norton son correctos, nos podemos ahorrar un paso. El problema surgiría si nos equivocamos a calcular uno o ambos valores, porque entonces el valor de la resistencia equivalente nos va a dar cualquier cosa, el error que hayamos tenido no lo vamos a poder detectar. En cambio, y esto es muy importante, al calcular los tres valores, tensión de Thevenin, corriente de Norton y resistencia equivalente, podemos verificar que lo que hemos hecho es correcto. En este circuito ligeramente más complicado que el del ejemplo anterior, nos aparecen dos fuentes de tensión y aparece una resistencia de 3 ohm en este caso, en esta rama que por ahora está abierta. Vamos a ver cómo influye en el resultado su presencia. Vamos a calcular la corriente I en la rama, en la malla, en el cerrado, único camino cerrado que hay. Eso nos va a dar que la corriente I vale 10 tercios de ampere. Entonces con esto vamos a poder calcular la caída de tensión en la resistencia de 6 ohm y determinar en definitiva la tensión de Thevenin, equivalente de Thevenin. La tensión en 6 va a ser, bueno, I por 6, 20 voltios. En esa rama, entre A' y B, vamos a tener, de acuerdo a la polaridad que se indica, una tensión de 20 volt con esta polaridad en la resistencia de 6 y una tensión con esta polaridad en la fuente de tensión. Por lo tanto, entre A' y B lo que vamos a tener es una tensión de 10 voltios. ¿Por qué se les ocurre que llamé A' a este nodo de acá y no como hice en el ejemplo anterior que también lo llamé A? Eso lo hago por la presencia de esta resistencia de 3 ohm, que si bien en este momento no influyó para el cálculo de la resistencia de Thevenin porque el circuito está abierto y por ella no circula corriente, luego cuando lo cortocircuitemos sí va a influir. Lo mismo para calcular la resistencia equivalente. Bueno, ahí tenemos la tensión de Thevenin calculada. En cuanto a la resistencia equivalente, si pasivamos las dos fuentes de tensión, estas dos, lo que nos va a quedar es este paralelo de 6 y 3 en serie con esta resistencia de 3 ohm. Por lo tanto, ahí empieza a aparecer su importancia, lo que nos da un valor de resistencia equivalente de 5 ohm. Ya calculamos entonces la tensión de Thevenin y la resistencia equivalente. Nos falta la corriente de Norton. Para ello, cortocircuitamos entre A y B. En el ejemplo anterior lo que había ocurrido al cortocircuitar era que nos aparecía una resistencia en paralelo con el cortocircuito y por lo tanto no se consideraba porque no circulaba corriente por ella. Sin embargo, acá, a pesar de que han sido cortocircuitados los terminales A y B, aparece que esa corriente de Norton también va a circular por esta resistencia de 3 ohm. Y por lo tanto, entre el nodo A y el nodo A' va a haber una caída de tensión. No son el mismo nodo. Y eso es lo que destacamos. ¿Cómo lo vamos a resolver? Fácilmente, método de las tensiones de nodo. Porque tenemos dos nodos principales, A' y B, tomamos B como referencia y planteamos la ecuación, la única ecuación necesaria de nodos. La resolvemos, eso nos da un valor en BA' de 6 volt y por lo tanto si el valor de BA' es de 6 volt, la corriente de Norton va a ser BA' sobre 3 igual a 2 amperes. Calculamos los tres por separado. Como anteriormente hacemos la verificación y al comprobar que nos da correcto sabemos que los resultados que hemos hallado son los que corresponden. Vamos a ver un último ejemplo de teorema de Thevenin y de Norton, ahora con la presencia de fuentes dependientes o de una fuente dependiente de corriente, la 2IX. Veamos
o vemos que la mejor forma para resolverlo es aplicando el método de nodos. Tomamos el nodo BA superior y el nodo inferior como referencia y planteamos la ecuación. Esa ecuación me va a decir, de acuerdo a los sentidos adoptados, que menos 2ix más BA sobre 5 más BA menos 10 de la fuente sobre 3 igual a 0. Nuevamente nos encontramos con el problema al tener una fuente dependiente que con una sola ecuación no alcanza, ya que tenemos dos incógnitas. Entonces debemos escribir una expresión para la corriente controladora, que en este caso es Ix. Esa expresión está implícita en la ecuación anterior. Fíjense que el término BA menos 10 sobre 3 es menos Ix. Por lo tanto, podemos escribir directamente Ix como 10 menos BA sobre 3. Y ahora sí, tenemos las dos ecuaciones para nuestras dos incógnitas. La tensión de Thevenin entonces va a coincidir con la tensión del nodo A. Así que la podemos llamar B sub A, B sub AB es la misma tensión. Y si reemplazamos el valor, el Ix acá, o mejor dicho, si reemplazamos B sub A despejado de acá a acá, es exactamente lo mismo, podemos calcular el valor de la tensión de Thevenin, que va a resultar de 25 tercios de volt. Ahora vamos a calcular la tensión, la corriente equivalente de Norton, es decir, lo que surge de cortocircuitar entre A y B. Fíjense que cuando cortocircuitemos entre A y B, la resistencia de 5 ohm va a quedar en paralelo con ese cortocircuito. Y entonces lo que va a ocurrir es esto. La corriente de 5 ohm, la resistencia de 5 ohm dejó de importar nuestro análisis porque está en paralelo con un cortocircuito. Entonces la corriente de Norton, ¿a qué va a ser igual? Directamente a la suma de 2Ix más Ix, o sea, a 3Ix. Nuevamente no sabemos cuánto vale Ix, por lo tanto tenemos que escribir una expresión para ella. Pero Ix simplemente va a valer igual al valor de la fuente de tensión dividido la resistencia de 3 ohms, ya que este es el único camino posible para ella. De esta manera conocemos el valor de Ix y la tensión de la corriente de Norton será igual a 10 amperes. Finalmente vamos a tener que obtener el valor de la resistencia equivalente. Cuando hay una fuente o más fuentes dependientes, no podemos simplemente recurrir a pasivar las fuentes, porque como ya mencionamos con anterioridad, si nosotros pasiváramos las fuentes dependientes, estaríamos en presencia de un circuito distinto. Entonces, pasivamos las fuentes independientes, pero deben permanecer las fuentes dependientes. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Una forma de resolverlo relativamente sencilla y práctica es suponer que nosotros conectemos entre los terminales A y B de nuestro caso, de nuestro ejemplo, una fuente auxiliar, llamémosla B auxiliar, y le damos un valor cualquiera. Yo en este caso, por conveniencia, para que me den números redondos, le di un valor de 30 volt, pero podría ser un valor cualquiera. También podríamos incorporar una fuente de corriente en vez de una fuente de tensión, pero en este caso por lo menos resulta más sencillo incorporar una fuente de tensión. Veamos qué sucede. La corriente Ix, que va a circular por acá, va a ser igual a 30 sobre 3. Fíjense que entre este nodo y este nodo tenemos 30 volt, lo mismo que entre este y este, por lo tanto tenemos 30 sobre 3, 10 amperes. Por lo tanto, 2Ix va a ser el doble, 20 amperes. Y finalmente I5, la corriente en la resistencia de 5 ohm, va a ser 30 sobre 5, 6 amperes. Debido a los sentidos asignados a esas corrientes, la suma de las tres nos va a dar la corriente total. Esa corriente es de 36 amperes. Esa corriente de 36 amperes circularía por la tensión auxiliar o la fuente auxiliar de tensión de 30 ohm. Por lo tanto, la resistencia vista desde los terminales A y B surgiría del cociente entre el valor de la tensión auxiliar elegido y la corriente total resultante. En este caso, 5/6 de ohm. Comprobamos finalmente que la resistencia equivalente es igual a la tensión de Thevenin calculada antes
sobre la corriente de Norton, que también hemos calculado antes, y el resultado final coincide en 5 sextos de ohm. Con esto hemos llegado al final de los ejemplos de esta unidad. Obviamente se van a encontrar con estos y otros problemas, pero digamos que ahora cuentan con más herramientas para resolverlos y por supuesto pueden consultar después lo que ustedes necesiten.